Apocalipsis Canto de Esperanza, programa 14. Apocalipsis Canto de Esperanza, Ángeles Sánchez Aréchaga. Segunda parte. El reinado del Anticristo, su gobierno y religión mundial. Capítulo 10. La aparición del sin ley. Todos los derechos reservados. Bueno, hoy vamos a continuar desarrollando el tema que habíamos dejado en suspenso, ¿se acuerdan? La semana pasada veníamos narrando toda la nueva era del nuevo orden mundial, ¿no es cierto? La New Age, la religión del nuevo orden, y habíamos dejado la clase en la entrada misma o el umbral de la aparición del Cristo que propone esta nueva era. Y ayer, en la clase extraordinaria que hicimos aclarando conceptos, así como una especie de pausa entre la última y la que ahora estamos retomando, al inicio de esa clase extraordinaria de ayer, explicando que dejaríamos una vez más en suspenso lo que ahora estamos retomando, dijimos que teníamos ya la puerta abierta para definir esta figura clave para el proyecto de denominación mundial, aclarando previamente ayer en la clase extraordinaria que no nos estábamos refiriendo a la persona misma o ser que finalmente encarne el rol. Porque no nos olvidemos que esta gente se maneja con simbologías. Y utiliza doctrinas de todas las religiones juntas, esa melange, esa mixtura unificada, para que este punto tan sensible, como ya habíamos predicho, no cause malos entendidos. Y este aquí que voy a nombrar a esta figura clave para el proyecto de dominación mundial que presenta o propone la New Age, la nueva era, a quien llaman Maitreya, cuya venida el movimiento publicaba a través de anuncios a página entera en periódicos de muchos países. De esto hace muchísimos años, ya lo vamos a ir explicando. Por ejemplo, decían algunos anuncios: Cristo está ahora entre nosotros para mostrarnos cómo salir de la crisis actual. No viene a juzgarnos, sino a ayudar a la humanidad y a inspirarla. Y aquí hago el paréntesis para explicar que Maitreya, reitero, no es nombre propio de una persona, sino lo que implica, lo que significa. Y en el antiguo sánscrito hinduista quiere decir el Cristo cósmico, también llamado por la nueva era el quinto Bodhisattva, o sea, la quinta reencarnación de Buda. Y de hecho, en un templo budista y desde hace 2 siglos atrás por lo menos, se venera la estatua de Maitreya. Lamento no tener a mano la fotografía de esto que les estoy refiriendo, porque si no lo hubiéramos podido publicar junto con la explicación, ¿no es cierto? Pero si en algún momento podemos hallar
esa imagen, esa foto con todas las descripciones, lo vamos a publicar. Así pues, continúa narrando ya la persona que hemos nombrado como referente, Vasily Esslink, en su obra Nueva Era. El texto del diario en el cual sale publicado todo esto dice: es señor Maitreya el educador del mundo, conocido como el Cristo para los cristianos. Y así como los cristianos anticipan la segunda venida, los judíos esperan al Mesías, los budistas al quinto Buda o quinto Bodhisattva, los musulmanes al Imam Mahdi y los hindúes a Krishna. No son sino distintos nombres dados a una sola persona. Su presencia en el mundo nos garantiza que no habrá una tercera guerra mundial. Con su ayuda construiremos un mundo nuevo. Hasta aquí el texto que sale publicado en uno de los tantos medios gráficos de comunicación desde hace muchos años atrás. Y fíjense que dice que nos garantiza que no habrá una tercera guerra mundial. Sin embargo, tenemos en puerta la tercera guerra mundial, ya se habrán dado cuenta, supongo. Y además ya lo hemos descrito, ¿no? La guerra que empieza con las armas químicas o bacteriológicas y luego concluye con las armas nucleares y toda esta cuestión Rusia-Ucrania y todo lo que está sucediendo. Pero ¿por qué dice que nos garantiza que no habrá una tercera guerra mundial? Porque cuando él haga su aparición pública y definitiva, ¿sí?, en el momento preciso, detendrá la guerra, porque aparecerá como el pacifista, como el Señor del mundo que viene a traer la paz, el Cristo. ¿Se entiende, no? O por lo menos comienza a comprenderse. Y el texto de Vasily Esslink concluye así: lo que en verdad se proyecta cuando Maitreya llegue al poder, y insisto, esta representación de la encarnación del Cristo cósmico, que luego no sabremos el nombre que tendrá cuando se encarne, según ellos, ahora y aparezca. El nombre que tendrá de la persona humana, si es que fuese humana, totalmente humana, que tiene que serlo, pero con poderes de Satanás. No es cualquier persona humana. Entonces, lo que en verdad se proyecta cuando Maitreya llegue al poder es acaparar el control del mundo. Entonces será establecido un sistema de control mundial, ya en forma definitiva, porque solo el que controla los canales de distribución y abastecimiento de alimentos puede dominar al mundo. Solo obtendrán la autorización para negociar y comercializar aquellos que profesen lealtad a Maitreya o, lo que es lo mismo, a Lucifer. Cada habitante de la Tierra recibirá un número, que es la marca, y el uso de este número será forzoso en toda transacción financiera e incluso en las compras de poca monta, donde nadie podrá ni comprar ni vender si no tiene esa identificación. Para ello servirán lo que ya se usa hace mucho, como los pasos previos, la tarjeta de crédito inteligente universal. Y yo me atrevo a decir microchip viniendo. Porque todo el sistema monetario, como lo conocemos, ¿no es cierto?, será abolido. Y concluye Vasily Esslink: si Satanás lograra esto, experimentaremos el infierno tanto en esta vida
como en toda la eternidad. Acá cabe decir, para que nadie se asuste, que los fieles del Señor y los que se acojan a Él, porque su misericordia es grande y siempre tiene los brazos abiertos para recibir al Hijo pródigo aún a última hora, con tal de que el arrepentimiento sea verdadero y la conversión verdadera, no deberán tener ningún temor, porque Dios proveerá. Recordemos cuando sacó a su pueblo de la esclavitud del faraón, prefigura del anticristo, del imperio mundial. Luego de que cruzaron el Mar Rojo tan milagrosamente, el Señor los alimentó en el desierto con el maná. Por tanto, debemos creer en todas las promesas de Cristo y de su madre, que a través de innumerables apariciones desde mucho tiempo atrás, previniendo ya sobre estas realidades, nos instaba a no temer, a no claudicar ni apostatar por un plato de lentejas, porque Dios será todo en todos los que se acojan a su infinito amor y no permitirá que sus hijos perezcan por ningún motivo, ¿sí? Ahora les voy a citar algunos textos muy significativos y nombrar a su vez a una persona que en su momento, en la década del 90, tuvo gran relevancia en el seguimiento de Maitreya y los maestros de sabiduría, no ya como la autora Basilea Schling, porque ella lo hace en defensa de la verdad. Pero Patricia Pitchon, una periodista colombiana que entonces residía en Londres, se siente atraída y cautivada por todo esto que surge, que emerge, y se presta con su profesión a darle toda la publicidad posible. Veamos entonces lo que ella misma narra. El domingo 23 de abril de 1982, los ciudadanos de Londres leyeron sorprendidos en los periódicos Sunday Times y El Observador un aviso a página completa anunciando que estaba pronto a aparecer aquel que en el lejano oriente se llama Maitreya Buda, el quinto Bodhisattva, y en occidente Maitreya el Cristo. En particular, asombraba su definición de hombre moderno, preocupado por problemas modernos, políticos, económicos y sociales, el cual no viene a encabezar una religión determinada, sino educar en el sentido más amplio de la palabra. A los pocos días de aparecer este aviso, vi un afiche en la calle anunciando una conferencia, dice Patricia Pitchon, sobre la reaparición del Cristo y los maestros de sabiduría. Me llamó la atención, dice ella, la posible relación entre el aviso y el afiche, y decidí acudir a la conferencia en el Euston Road de Londres, en Friends House, la sede de los cuáqueros. Daba la conferencia un escocés vivaz de pelo blanco y ojos verdes llamado Benjamin Creme. Yo aquí explico, considerado el precursor del falso Mesías, y no hace mucho ha fallecido. Continúa
diciendo Patricia Pitchon, autor y esoterista para mí desconocido. Explicó que había sido entrenado en técnicas de meditación y telepatía durante 19 años por un maestro de sabiduría del Tíbet. Más o menos al igual de como ya habíamos explicado, habían sido formadas Madame Blavatsky y Alice Bailey. Yo había leído con atención, dice Patricia Pitchon, durante mis estudios filosóficos, las obras teosóficas de Madame Blavatsky y de la discípula inglesa Alice Bailey. El maestro de sabiduría del cual hablaba Creme parecía formar parte de la jerarquía espiritual conocida como la Gran Fraternidad Blanca. Paréntesis mío, ovnis incluidos. El maestro de los maestros, el que encabeza la jerarquía espiritual, sigue el relato de la periodista colombiana, e incorpora en él la energía crística, es Maitreya. Según Creme, tanto este último como un grupo de 12 maestros, fíjense, 12 eran los discípulos del Señor Jesús, tenían la intención de hacerse conocer. Su propósito, al romper de esta manera con una larga tradición en la que maestros de este calibre han permanecido ocultos en recónditos valles del Himalaya, en desiertos o cordilleras, trabajando únicamente a través de algunos discípulos, es el de iniciar finalmente una campaña contra el hambre, motivando a millones de personas que recibirían el impacto de la energía crística, para que dejen a un lado el pesimismo y la inercia y comprendan la tarea práctica de salvación. Fíjense, ¿no? Acá voy a hacer una pausa también en el relato. Fíjense qué coincidente, qué curioso. Estamos hablando de cuestiones materiales. Para ellos la salvación es la campaña contra el hambre. El espíritu no cuenta en este esquema. Más o menos parecido a lo que se predica desde Roma, ¿no? Bien cómo se va entrelazando lo uno con lo otro, porque lo uno prepara lo otro. Todo es amor y paz, hay que dar de comer, las escuelas ocurrentes, educar a todo el mundo, no importa quién lo eduque ni cómo lo eduquen, con tal que lo eduquen. Hay que hacer una agenda sustentable para que todo el mundo tenga lo necesario. Todo esto se predica desde Roma y coincide con esto que les estoy relatando ahora. Bien, Patricia Pitchon nos narra el final en un par de renglones más. Y dice así: al finalizar la conferencia, Benjamin Creme dijo, cerrando los ojos y extendiendo los brazos, que recibiríamos la bendición de Maitreya el Cristo. Al hacer esto, vi asombradísima, dice Patricia Pitchon, cómo su cara desaparecía súbitamente y era reemplazada por otra completamente distinta, de facciones orientales y rodeada de una brillante luz. Cuando acabó la bendición, desapareció la luz que iluminaba el rostro y el cuerpo de Creme y todo volvió a la normalidad. Veamos ahora, siguiendo en estos conceptos a esta periodista colombiana Patricia Pitchon, cómo hace su aparición el impostor indirectamente, ¿sí?, a través de su precursor, Benjamin Creme, este escocés. Y dice así: el 14 de mayo de 1982, fíjense que ella venía narrando algo que le había
llamado la atención y por eso comienza a tomar contacto en abril del 82. En mayo del 82, Benjamin Creme dio una conferencia en Los Ángeles, donde anunció que Maitreya se hallaba viviendo desde julio de 1977 entre la comunidad indo-pakistaní de la zona de Brackline en el este de Londres. Esta noticia electrificó al mundo anglosajón, pues era inconcebible que un maestro, un alto iniciado, atención, maestros, iniciados, les suena, ¿no?, pudiera permanecer oculto durante tanto tiempo. Sin embargo, fue su elección llegar como el ladrón de la noche. Y yo digo, como dice el Evangelio, que llegaría el impostor, el usurpador de identidad. Cierro paréntesis. Al barrio más pobre y más desahuciado del Reino Unido, e identificarse al principio como un hombre común, con la gente de Brackline, por donde han pasado oleadas sucesivas de inmigrantes, primero irlandeses, luego judíos y en el presente bengalíes, hindúes y pakistaníes. Tengamos en cuenta que el presente, al narrar esta periodista sus experiencias, está hablando de la década del 90, que tiene que haber mucho más ahora. Desde luego, el maestro de los maestros no podía haberse ubicado en el elegante barrio de Mayfair. Creme anunció que los maestros tenían un plan para que Maitreya pudiera emerger lo antes posible, aunque podría haberse anunciado solo. La ley espiritual que le rige, atención, le impide infringir nuestro libre albedrío. Por ende, los maestros pensaron, o sea, sus acólitos, que los mismos representantes de los medios de comunicación a través de los cuales la humanidad habla consigo misma, dicen, podrían invitarle a comparecer ante el mundo respetando de esta manera su ley espiritual. Los medios adoptaron extrema cautela, frenando efectivamente ese primer intento. Y dice Patricia Picchon, una parte de mi investigación me tomó más de 2 años. Y se centraba en la supuesta conexión telepática permanente que tiene Creme con su maestro. Fíjense cómo ella, evidentemente por ignorancia, se hace entonces la precursora de comunicación del impío impostor. Durante ese periodo, sin saber muy bien por qué, continúa ella, comencé a anotar en mi agenda los nombres y teléfonos en Londres de los corresponsales ingleses y extranjeros de numerosas agencias de prensa, de periódicos, es decir, de agencias de prensa, de periódicos, sin saber muy bien por qué. Comencé a anotar en mi agenda los nombres y teléfonos de todos los corresponsales ingleses y extranjeros de numerosas agencias de prensa, de periódicos, canales de televisión, además de ingleses, europeos, americanos, etc. El 14 de mayo de 1984, o sea, 2 años después de la conferencia de Creme en Los Ángeles, anunciando la presencia de Maitreya en Londres, dice Patricia, tuve una curiosa crisis de conciencia. O sea, ella había estado durante 2 años, desde que en mayo del 82 se volvió a encontrar con Benjamin Creme y escucha que Maitreya necesita
de un contexto especial para no infringir la ley espiritual y aparecerse por sí mismo, etc. Y ella empieza a organizar de alguna manera, podríamos decir, una conferencia de prensa con todas los representantes de diferentes medios mundiales. Y finalmente, 2 años después, logra el cometido. Porque ella pensaba, ¿para qué habrá servido mi visión tan nítida de Maitreya? En ese momento, a través de la transfiguración de Benjamín Creme impartiendo bendiciones en su nombre, ¿recuerdan? Que narramos recién. Y dice, repentinamente me di cuenta de que todos mis años de búsqueda, de investigaciones teóricas y prácticas, de trabajo periodístico, podrían contribuir a conectar a los maestros y a sus discípulos con los medios de comunicación. Era necesario que un grupo representativo acudiera al lugar de residencia de Maitreya para que éste se diera a conocer públicamente. En julio de 1985, un año después, finalmente acudió a Brick Lane, donde se supone que Maitreya residía, un grupo de 22 periodistas, lo suficientemente representativos como para engendrar algún tipo de respuesta. Acudieron representantes de Times Televisión, BBC TV, el servicio externo de radio de la BBC, sección latinoamericana, la agencia France Press, Wisneu, televisión irlandesa, y el Manifiesto de Roma, de los periódicos ingleses, el Daily Telegram, el Observador, el Guardián, el Sunday Times, Associated Press, periódicos del Japón, un canal satélite de televisión de Los Ángeles y la NBC de Nueva York. Esperaron durante 3 horas. Maitreya no acudió. A los pocos días, el Sunday Times publicó un artículo de Benjamín Creme en el cual éste explicaba que todos aquellos que se oponen a la misión de Maitreya, porque las fuerzas anticrísticas, dicen, obran a través de individuos y no son fuerzas ciegas, se juntaron esa noche. O sea que todo lo que se le opone no le permitió presentarse a la conferencia de prensa. Hasta las 9 de la noche Maitreya había tenido intención de venir al encuentro, dice Creme en esta explicación que dio posterior, pero midiendo la posible reacción que hubiera habido en el mundo en ese momento por causa de las fuerzas de oposición, él y sus maestros juzgaron contraproducente el momento y decidieron esperar. Ahora bien, yo digo, ¿no? Las fuerzas de oposición, en este caso, fueron los pequeños seguidores de la Santísima Virgen María, quienes a instancia de ella vienen orando desde hace mucho tiempo para dificultarle al impostor sus planes y así al menos retrasar su toma de poder mundial, porque lo que está escrito se va a cumplir. El anticristo es un dogma de la fe católica. Si no, no es un anuncio cualquiera. ¿Sí? Si no, vean nuevamente las Escrituras. Están en el libro del Apocalipsis. Pero al menos retrasar, ¿sí?, su momento histórico. ¿Para qué? Para que muchas almas más puedan salvarse al ser advertidas de esto. Ahí está la lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Esa pugna. El poder de la oración impidió que en ese momento se manifestara con sus maestros de sabiduría, y ya desde entonces las cosas hubieran estado mucho más complicadas. Y concluye su informe la periodista colombiana Patricia Pitchon
diciendo lo siguiente. En la actualidad, obviamente en su momento, ¿no? La década del 90 estamos hablando, ya están avisados de la existencia de Maitreya hasta algunos dirigentes de medios de comunicación importantes, más allá de sus representantes, los dirigentes. Se sabe que Maitreya empieza a hacerse conocer cada vez más. Su intención es dar una prueba contundente sobre su verdadera identidad. Con la colaboración de los medios, habrá un día de declaración en el cual Maitreya aparecerá en la pantalla de televisión. Millones verán su rostro, no hablará. En cambio, dará su mensaje a la humanidad en silencio, telepáticamente. Cada uno oirá internamente, interiormente, este mensaje en su propio idioma. Como si fuera Pentecostés, ¿se acuerdan? El primer Pentecostés, que se asombraban porque cuando empezaron los apóstoles a hablar a las multitudes, cada uno lo escuchaba en su propia lengua. No nos olvidemos que el demonio es la mona de Dios, tiene que imitar todo para engañar, si no, ¿cómo engaña? Aún, si puede, a los mismos elegidos. Continuemos entonces. Ante semejante prueba, aseguran los maestros, una buena parte de la humanidad, dejando de lado la duda, colaborará con la gran tarea que proponen Maitreya y los maestros de sabiduría. De acuerdo a las enseñanzas de los maestros de sabiduría, Maitreya cubrió con su sombra, atención, a su gran discípulo Jesús cuando empezó su misión hace 2000 años. Maitreya no se había encarnado, pero al lograr Jesús una unión perfecta con el Padre, Maitreya pudo potenciar su misión. Van entendiendo, ¿no? No es tan difícil si uno primero presta atención a la esencia, ¿sí? Para ellos existe la reencarnación y el poder de un espíritu que va tomando posesión. Porque si, por ejemplo, Juan Bautista vino con el poder de Elías a anunciar al precursor del verdadero Mesías, ¿por qué no puede Maitreya, sí, encarnarse con el espíritu de Jesús, según cómo ellos interpretan y enseñan? En la actualidad han encarnado por voluntad propia, continúa el informe, y para servir a la humanidad no solo Maitreya, fíjense, sino también Jesús. Miren la ensalada rusa que hacen. Este último se dará a conocer desde Roma. ¡Qué sutileza! Donde trabaja ocultamente, cuando Maitreya se declare ante el mundo. Y diría el padre Castellani, ¿van comprendiendo de qué va la película? En ese momento se darán a conocer también los demás maestros de sabiduría, cuyo maestro es Maitreya el Cristo, el avatar de la era de Acuario. Jesús encabezará la iglesia cristiana y la conducirá de vuelta a su función original de enseñanza y cura. Hasta allí es mucho más largo, pero vamos a dejarlo ahí porque para lo esencial alcanza el texto de Patricia Pitchon, publicado en la revista Uno Mismo, editorial New Age, 1987. Bueno, ahora, para terminar la clase de hoy, les voy a leer un mensaje de nuestra Santísima Virgen, nuestra Madre, nuestra Dulce Madre,
que dejé para el final del día de hoy, porque primero quise mostrar cómo a través de una persona que actualmente vive en nuestro planeta Tierra, la periodista colombiana, ¿sí?, citando todas las fuentes, los medios de comunicación, es decir, toda una reseña perfectamente comprobable. Además, en la actualidad, uno puede ir a la página Share International, es la editorial, fundación editorial, y ahí va a encontrar todo actualizado. ¿Sí? Pero yo quise primero exponer a través del testimonio de esta periodista colombiana, para que ahora se comprenda mejor cómo es eso que anticipamos, que no pudieron los maestros y Maitreya en julio del 85 aparecer públicamente a través de esa conferencia de prensa con todos esos medios de comunicación mundial representados. ¿Sí? ¿Cómo es que la madre había detenido con las oraciones de sus hijos ese momento? Para darle más tiempo al mundo de convertirse, de arrepentirse, y más personas se preparen cuando esto finalmente, inevitablemente, en cumplimiento de las Escrituras, se concrete en forma definitiva. Veamos lo que dice nuestra madre, cómo confirma todo esto. El 13 de mayo de 1985, en la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, dijo nuestra Madre Celestial: os bendigo, mis hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, vuestra Madre, María la Inmaculada, os abrazo con mi corazón inmaculado. Gracias, queridos hijos, por venir aquí a rendir homenaje a vuestro Dios y a mi Dios, y a honrarme a mí, vuestra Madre. Por vuestras plegarias la Iglesia se hará más fuerte. Recordad, queridos hijos, que pronto la Santa Madre Iglesia pasará por una gran prueba. Debéis orar, entonces, estábamos hablando del 85, ¿verdad?, por nuestro amado vicario, el Papa Juan Pablo II, porque él sufre mucho por la Santa Madre Iglesia. Él es también un hijo especial nuestro. Necesita de vuestras diarias plegarias porque pronto vendremos a llevarlo al paraíso, donde le espera un bien merecido descanso. Recordad, hijos, que estáis en tiempos muy graves. Ustedes están entrando ahora, en aquel momento, y ahora ya estamos muy avanzados en la noche, digámosle así, queridos hijos, en la etapa final de la gran batalla entre Dios y el mal. Pronto permitiremos, hablando en nombre de la Santísima Trinidad, Nuestra Señora, que el diablo, y atención, el Maitreya, fíjense, se está refiriendo no a una persona con nombre propio, como si fuera Juan Pedro o Juan Pérez, sino a quien representa un cargo, una misión. Repito, pronto permitiremos que el diablo, el Maitreya, gobierne este mundo y se lleve consigo a todos aquellos que están marcados con su marca. Cuando Maitreya, el anticristo, venga al mundo a reclamar lo suyo, reinará en el asiento de Pedro un falso pastor, falso profeta y falso pontífice. ¿Verdad? Será el antipapa de la historia. Yo os he contado acerca de él
y de su reino en muchos lugares alrededor del mundo. No obstante, queridos hijos, cuando ese falso pastor reina en la casa de mi hijo, los verdaderos seguidores de mi divino Hijo deberán estar escondidos en la misma forma que los primeros cristianos se escondían en las catacumbas. Así harán los futuros cristianos. Y acá voy a hacer una pausa en el mensaje de nuestra madre, con su permiso, respetuosamente, porque acá hay como una pausa entre el reinado de Juan Pablo II y pasa directamente a hablar del falso papa, el falso profeta que va a reinar en el momento que aparezca el anticristo. Pero para que se entienda bien, repito, entonces cuando la madre se dirigió a través de este mensaje, estábamos hablando del año 85. Si bien el cielo conocía todos los pormenores que vendrían a continuación, que Juan Pablo II no alcanzaría a llegar al final de su pontificado y que Benedicto XVI lo sucedería como lo que siempre se dijo, el Cireneo, que levantó la cruz y continuó hasta que le dieron el golpe de Estado. Es decir, era imposible que la madre en ese entonces entrara en todos esos detalles. A eso me refiero, ¿no? Para que se entienda bien. Ahora ya tenemos al falso profeta y falso pontífice. Por tanto, en cualquier momento emergerá el falso Cristo. Porque el uno trabaja para el otro, ¿no es cierto? Tal cual lo describe el libro del Apocalipsis capítulo 13. Y por supuesto, cuando esto se haga pleno, habrá que ir a lugares donde el cielo nos tendrá reservados, porque a Dios no se le escapa nada. Lo único que necesita de nosotros es la confianza, la fe y que hagamos lo que debemos. Después lo demás viene por añadidura, que no significa quedarnos de brazos cruzados, que todo nos venga de arriba, pero que cada uno aporte lo mejor que tenga en todo sentido, material y espiritual, para poder vivir junto con el pequeño rebaño este último lapso, vamos a decir así, de la historia de la salvación como la conocemos en esta era que está concluyendo. Esta historia, dice la madre, voy a saltar algunas partes para no hacerlo tan largo, se desarrollará pronto delante de vuestros ojos, por lo que debéis vigilar y ser cuidadosos. El tiempo es tan corto y tan poca gente se da cuenta de eso. Rezad y haced penitencia, y el Espíritu Santo os enseñará. Orad mucho, queridos hijos, porque la humanidad pronto sentirá la cólera del Padre Eterno. No temáis, queridos hijos, ¿no soy yo vuestra madre? Recordad mis profecías en Fátima. Tan poca gente las recuerda. Tantos otros las desconocen. Hoy es el aniversario de mi visitación a Fátima en 1917, dice la madre, porque ese mensaje lo estaba dando en ese mismo día de 1985. Otra vez vengo con el mismo mensaje, orad, orad, orad el rosario. Yo lloro por ustedes porque mis hijos no quieren oírme a mí, ni a mi divino Hijo. ¿Qué puedo hacer, queridos hijos? ¿No sabéis que os amo? Yo os bendigo, mis dulces hijos, que aquí tratan de consolar nuestros corazones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuad vuestras plegarias de expiación. Ellas salvarán muchas almas en este tiempo oscuro. Bien, hasta aquí el mensaje de nuestra madre
a una pequeña alma elegida como portavoz. No voy a dar el nombre en este momento para no distraer la atención de lo que venimos explicando. Porque además en el contenido del mensaje no hay nada que vaya ni contra la fe ni contra la moral. Habla de la oración. Nos anuncia lo mismo que nos anunciaba Patricia Pitchon a través de su informe, ¿no es cierto? Y ese es el motivo por el cual quise terminar la clase de hoy con este mensaje. Que no lo he leído todo, ha quedado una parte, que ya lo vamos a colocar cuando terminemos esta segunda parte del curso, ¿sí? Porque nos da esperanza. Así pues, hemos de terminar hoy con la clase de este día y continuaremos mañana, Dios mediante. Y también les voy a pedir a vuestra generosidad y vuestro amor fraterno, oren por mí. Esta es una tarea muy difícil y muy combatida. Satanás combate de cuantas maneras ustedes imaginen y las que no se imaginan. Ataca por todas partes, pero sobre todo la salud. Bueno, continuaremos mañana. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Catecismo Iglesia Católica numeral 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.